A principios del siglo XX, el colosal imperio ruso pasaba por un momento turbulento. Al igual que en toda Europa, los levantamientos y rebeliones del campesinado y los obreros de las fábricas se habían convertido en un dolor de cabeza para las potencias europeas. No sería, sino hasta las reformas laborales de Otto von Bismarck en 1883 que los obreros quedarían conformes, marcando la pauta para el resto de imperios del continente. Así, en pocos años, la gran mayoría de movimientos obreros perecieron. El único país que todavía no se acoplaba al cambio era, justamente, el Imperio ruso. A pesar de que la población oriental no se había ni mucho menos acostumbrado al dominio zarista, este seguía empeñado en expandir el imperio por Asia, especialmente en Manchuria y Corea, y es que, el imperio de Nicolás II no le había bastado con la anexión de los territorios al norte del río Amur en 1860, y ahora buscaba expandirse por la región de Manchuria. En 1898 los rusos consiguieron el arrendamiento de los japoneses del puerto de Usunkou, mejor conocido como Port Arthur. Con ello consiguieron no solo una posición estratégica para el control de China, sino también un puerto que pudiera ser navegable durante todo el año. Con esta compra, los rusos obtuvieron una posición estratégica muy importante. Pero tenía una desventaja, pues al no estar conectada con el resto del imperio, era vulnerable a el ataque de potencias como el Reino Unido y su poderosa Royal Navy, teniendo que esperar apoyo del puerto de Vladivostok, el más cercano estando a unos 1000 kilómetros. Eso, solo en línea recta, pues si se medía la distancia por mar cruzando la península de Corea, esta distancia ascendía a más de 2300 kilómetros, lo que equivalía a 4 días de viaje. Además, la península de Corea y el archipiélago japonés estaban controlados por el recién industrializado Japón, aliado de los británicos, y rival suyo, por lo que no era fácil mantener esta valiosa posición en tiempos de crisis. Así que aprovechando la rebelión de los Boxers en China, invadió Manchuria y, en 1900 puso un gobernante a la cabeza de la región, haciéndolo en la práctica un protectorado ruso. A pesar de las grandes conquistas rusas de aproximadamente 32.000 kilómetros al año, equivalentes al tamaño de Bélgica, el gran imperio zarista flaqueaba por el lado este, es de suponerse sabiendo que en esta zona se encontraba solo un 5% de su población, algo que se podría arreglar absorbiendo las muy pobladas y ricas en recursos regiones de Manchuria y Corea, de la cual también mostraban interés. Esto causó fricciones con el entonces Imperio japonés, quien tenía la custodia de la península desde la victoria en la Primera Guerra Sino-Japonesa. A pesar de que Japón había crecido vertiginosamente, tras la restauración Meiji, estos sabían que era imposible ganar un conflicto contra los rusos, pero esto no los haría detener sus pretensiones en China, así que vieron la diplomacia como la única manera de salir del callejón sin salida en el que se estaban metiendo. A pesar de los intentos por una resolución pacífica al conflicto, los rusos no se veían interesados en ceder un metro de territorio, incluso cuando Japón trató de delimitar las zonas de influencia para ambas potencias, cediendo Manchuria en el proceso, no se logró convencer al zar de comprometerse a nada. Alexei Kuropatkin, líder y comandante de guerra del ejército ruso, menciona en sus memorias la falta de voluntad de Rusia para negociar, y el cómo esto afectaría a los futuros proyectos del imperio. Y es que hay que considerar que a pesar de que el imperio ruso fuese una monarquía absolutista, esta no se manejaba solo por un hombre, como en cualquier autocracia, el dictador también tenía que accionar por los intereses de sus allegados, los miembros de la corte, grandes oligarcas con intereses madereros en Corea que veían con malos ojos el tratado propuesto por Japón, en el que se marcaba a Manchuria como rusa y a Corea como parte de la zona de influencia japonesa. Alexander Besobrasov era el más temeroso por ese tratado, así que de alguna manera logró convencer al zar para que lo rechazara. Besobrasov argumentaba la gran superioridad del ejército ruso, el más grande de la época contando con alrededor de 1,5 millones de efectivos listos para el combate, pudiendo movilizar hasta 3 millones en caso de ser necesario.
Estos números, en principio podrían sonar exorbitantes, y es que, no era solo Manchuria y Corea, la corte había hecho volar las aspiraciones del zar, ambicionando también los territorios de Afganistán, Persia, y, según Kuropatkin, también el resto de China y el Tíbet, por lo que un ejército tan numeroso era solo la respuesta a los delirios del zar. Si bien, el ejército ruso era gigantesco, estos no eran más que una pantalla de humo. Las tropas rusas, mal preparadas y mal equipadas, eran muy inferiores a las japonesas, y aún más las pertenecientes al distrito oriental del imperio. Por dar un ejemplo de la precaria situación en la que se encontraban, un soldado común tenía acceso al anticuado fusil monotiro Berdan M1870, un modelo que para ese entonces contaba con 34 años de antigüedad. Por otro lado, también es menester señalar la pobre instrucción de los soldados, pues si bien el servicio militar duraba 4 años, en realidad, el material utilizado, además de la propia calidad de los instructores, sencillamente era pésima. Muchos de los reclutas no tenían acceso a un arma, tanto así que muchos podían salir del servicio militar sin saber disparar un rifle. Además hay que tener en cuenta que en el distrito oriental solo habían unas 140.000 unidades, y más específicamente en la región de Manchuria solo unas 70.000. De nuevo, hay que considerar que el imperio tenía que tener a su ejército disperso por todos los rincones de su territorio, pero especialmente en Europa, donde se encontraban los imperios más poderosos de la época. Pero aún así, en términos proporcionales, la región este era la más militarizada del imperio, lo que daba cuenta de la importancia que esta región recibía de parte del zar. Kuropatkin había señalado el problema del número de soldados en la región, queja que no fue atendida por el zar, y es que se puede entender mejor teniendo en cuenta la pésima situación logística del imperio. La única forma de transportar tropas desde la parte europea hasta el extremo oriente era por el ferrocarril transiberiano, un tendido de una sola línea que, además, tenía que hacer una parada forzosa en el lago Baikal, descargar todo y volver a cargarlo en la otra orilla. Y ya por último también se tiene que mencionar la poca capacidad del ejército ruso para solventar las necesidades de sus soldados desplegados en batalla, pues como dije antes, la única forma de transportar tropas y suministros era a través del transiberiano, y, al tener una sola línea, hacer un viaje era, además de complicado, tardado. Con todo esto, para los rusos era casi imposible sostener una guerra en el extremo oriente. Podían, sin duda, ganar guerras contra reinos pequeños como los que había enfrentado en el siglo pasado y en los últimos años, pero nunca a una potencia siquiera de mediano calibre como en ese momento era el Imperio del Japón. Es así como se llega al 13 de enero de 1904, en el que el Imperio del Japón lanza un contundente ultimátum, en el que se preguntaba a los rusos, y cito, si pensaban o no respetar la integridad de Manchuria. Ante la falta de respuesta del zar, el 8 de febrero de 1904, torpederas de la armada japonesa, bajo el mando del almirante Eiichiro Togo, lanzaron un devastador ataque sorpresivo contra la flota rusa anclada en Port Arthur. 2 días después, el 10 de febrero, Tokio declaró formalmente la guerra, y el 12 las fuerzas japonesas desembarcaron en Corea, ocupando rápidamente Seúl y avanzando entonces con rumbo norte, hacia el río Yalu, dando comienzo a la guerra ruso-japonesa. Si te gustó el vídeo dale like y compártelo, para hacer crecer este pequeño proyecto. Lonia L se despide de ustedes, muchas gracias y hasta la próxima.